Acá tenemos un ilustre y distinguido auditorio, el cual nos complace con su presencia. Sin ustedes no sería posible esta mesa redonda, pero también contamos con una gran cantidad de panelistas. En este caso, no recuerdo en la historia reciente la posibilidad de reunir tantos exministros de Seguridad Pública y exministros de Seguridad Pública en un panel donde todos estén dispuestos a darnos sus opiniones al día de hoy y cómo solucionar los problemas que hoy tenemos. Efectivamente, esto se lleva a cabo gracias, y este es un agradecimiento muy sincero, al señor rector, don Carlos, el quien con su visión muy avanzada para los tiempos siempre recoge ideas importantes para plasmarlas en un seno de discusión relevante como es el día de hoy. Desde el ámbito de la universidad libre, en este caso, que genera una gran cantidad de discusión con respecto a los temas criminológicos, se pone en este caso una flor o un clavel en el ojal. Y quiero agradecerle al licenciado Gerardo Canstein, eminente criminólogo, respetado por todos nosotros, la valentía que ha tenido de organizar una mesa redonda en estos términos. Hoy me toca a mí moderar. Y si conocemos un poco el contenido de la palabra moderación, en esta mesa redonda yo creo que va a ser un poco complicado para mi persona salir en forma airosa de esta mesa redonda, y no simplemente por el hecho de que no se pueda realizar en los debidos ámbitos, sino porque vamos a ver que hay posiciones muy apasionadas sobre un tema muy importante, y este tema gira alrededor de la criminalidad. Yo no voy en este caso a hablar mucho sobre el tema porque ya tendrán mucho que oír de los distinguidos y la distinguida panelista. Sí puedo decirles que la idea de la criminalidad tiene en estos momentos un lugar importante no solo en la vida nacional, sino en la vida de todos los países del mundo. Tanto así que cuando nosotros estamos pensando en la cuestión de criminalidad, pensamos inmediatamente en la seguridad que nosotros podemos tener o gozar, y resulta ser que ya la seguridad llega o permea otros ámbitos que ya no son tan seguros, sino que nos vuelven inseguros. Y entonces ahí surge un tema interesante que ahora les voy a dejar plantear una pregunta a los panelistas sobre lo mismo, sobre lo que es la percepción o la realidad de la inseguridad. En todo esto es importante pensar sobre todo en nuestras familias, cuál de nuestras familias, algún miembro de sus familias, de nuestras familias, no ha sufrido alguna agresión que lo convierte en víctima al día de hoy. Si existe alguien que tenga esa característica, lo felicito de todo corazón. Y si no, los demás que podamos haber sentido esa situación, tenemos que seguir adelante y tenemos que pensar en saber cómo resolvemos estos problemas. Por eso tenemos, desde todo punto de vista, la opinión importante de estos panelistas. Cuando hablamos de la cuestión de la seguridad o inseguridad ciudadana, tenemos que empezar a pensar qué ha sido eso durante muchos años en nuestro país. Y el camino ha sido largo. Al día de hoy podemos decir que lamentablemente la seguridad ciudadana o inseguridad ciudadana ocupa el primer lugar de preocupación por parte de todos los costarricenses. En una encuesta publicada por la empresa Unimer, se dice que el 46%, lo cual sube en 3 puntos porcentuales, la más alta tasa de interés sobre esto, de preocupación sobre este tema, que pertenece a julio del año pasado. El 46% dice que es la mayor preocupación que tiene, sobreponiéndose o antecediendo a todo lo que es aspectos que siempre han resultado importantes, por lo menos. Hablamos del desempleo, hablamos del alto costo de la vida, hablamos de la drogadicción y hablamos de la corrupción también. Hoy día, toda esta inseguridad ciudadana que se genera en las conductas criminales ocupa el primer puesto
en relevancia, por lo menos de preocupación del ciudadano costarricense. Yo quería dejar simplemente unas preguntas planteadas, o por lo menos como sugerencia, a ver si nuestros panelistas nos dan la luz sobre algún campo que resulte importante. Se me ocurre inicialmente si pensar que todavía la idea de la inseguridad ciudadana es una sensación que anda por los aires y no la captamos, hoy día es una realidad. También se me ocurre pensar en algo que se ha hablado mucho sobre esto: prevención y represión. ¿Es posible pensar en políticas adecuadas de prevención sin represión o de represión sin prevención? ¿O será que son dos componentes de un mismo elemento? Otra parte también importante es pensar en el ámbito ya no de quien produce o provoca la conducta delictiva, sino quien la recibe, que es en quien se genera el concepto de inseguridad ciudadana. Estamos hablando de las víctimas. Pensemos, ¿tendrán las víctimas los mismos derechos que tienen hoy día los que transgreden la ley, la justicia penal y son condenados por un delito? Es una pregunta importante. Y la otra que viene consecuentemente con lo mismo: si no es así, deberían de tener al menos equiparados derechos y garantías igual que los imputados. Eso es algo que tal vez los panelistas nos puedan ayudar. Y por último, podríamos decir que es lo que nos preocupa a muchos. Podríamos decir que la batalla contra la criminalidad está perdida, o por el contrario, podríamos remediar esta situación. Si fuera en este último caso de posibilidad de remediarla, la pregunta sería: ¿cuál sería la estrategia, las medidas y los mecanismos a seguir para dejar de lado y abandonar la idea de la inseguridad ciudadana y recobrar nuestra ansiada seguridad ciudadana? Estos son unos pequeños tópicos que se someterán en este momento pues a discusión y que los panelistas de alguna forma desarrollarán desde el ámbito libre que tienen para exponerlo aquí. Vamos a dar inicio en este caso, pero antes de empezar con el primer panelista, debo indicarles que cada uno de los compañeros y compañeras contará con 10 minutos para expresar sus ideas, y después de ello procederemos a hacer un intercambio con el auditorio que se encuentra acá sobre algunas preguntas que pueden surgir de las exposiciones. Vamos a dar inicio en este caso. Vamos por orden de tiempo en que se presentó su mandato como ministro o ministra de Seguridad Pública. En este caso, como lo dijo don Carlos, a nuestra don Mari Charpentier, vamos a iniciar con don Juan José, o don Johnny, como todos lo conocemos cariñosamente, Echeverría Uribe, para que haga su alocución.